Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 16. Vamos a hablar de una de las parábolas de Jesús. Una parábola no tan conocida, una parábola que escuchamos poco, no es de las parábolas más conocidas. A veces aquellas parábolas del hijo pródigo, de la perla de gran precio, ese tipo de parábolas las escuchamos mucho y son muy buenas, muy ricas, muy enriquecedoras. Pero esta parábola del mayordomo infiel o del administrador infiel también tenemos mucho que aprender. Y es una parábola que tiene que ver con eso, con mayordomía, con administración, pero tiene algunas cosas muy interesantes ahí en las palabras de Jesús que nos van a dejar una buena enseñanza, pero principalmente podemos acercarnos a ella bajo el entendimiento que nos está hablando precisamente de un mayordomo, de alguien a quien se le confían los bienes, se le confían ciertas cosas que tiene que administrar, y Jesús trata de enseñarnos a nosotros que nosotros también somos mayordomos de lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos y que tenemos que aprender de los errores de este mayordomo y que tenemos que aprender de las palabras de Jesús para ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, Lucas capítulo 16, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13, hasta el verso 13. Lucas 16, verso 1 dice, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él le dijo: 100 monedas de trigo. Le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Explicando un poco la parábola, nos habla de este hombre, este mayordomo, que por alguna causa queda trabajando con un amo. En este entonces, en este tiempo, era muy común en la zona de Palestina que una persona que tuviera muchas propiedades viajara mucho y que fuera visitando diferentes lugares. Era una situación bastante común y dejaban encargado a alguna persona de las tierras que ellos habían adquirido. Entonces nos cuenta la historia de que este hombre rico, el que era dueño de esta tierra, deja un mayordomo para que se la cuide, y se entera que el mayordomo está haciendo tranzas, ¿verdad? Está haciendo mal uso de los recursos, y va y lo confronta y le dice: oye, ¿qué está pasando? Me están diciendo que te estás quedando con el dinero, que estás mal administrando, que estás mal gastando. Y el mayordomo injusto lo que hace es que toma una actitud preventiva, digamos, porque no sabe las consecuencias todavía, y dice: lo que voy a hacer es que los que le deben a mi amo me los voy a ganar para mí mismo. Entonces lo que hace es, les habla a uno y le pregunta: oye, ¿tú cuánto le debes a mi amo? Le dice: yo le debo como 1,000 pesos. Bueno, ponle que nada más le debes 800 ahí en la hoja, vamos a cambiarla para que te vaya un poquito mejor. Oye, ¿tú cuánto le debes? Yo le debo como 10,000 pesos. Bueno, ponle ahí que le debes 7,500, ¿no? Más o menos, porque la vez pasada no se dio cuenta y no sé qué. Y hace todos estos cambios con la intención de asegurar un trabajo posterior, ¿verdad? Si me corren de este trabajo, pues por lo menos ya tengo amigos, ya tengo favores que me deben, y entonces ya de alguna manera no me voy a quedar solo, y se adelanta a lo que está por venir, al despido, al castigo o a cualquier circunstancia que estuviera
presente se está adelantando esta situación para que no le pase. Entonces viene el verso 8 que empieza a ponerse muy interesante las palabras de Jesús, porque utiliza un lenguaje bastante, voy a decirlo como es, creo que es algo confuso en lo que Jesús utiliza como palabras y el principio que tiene que decirnos. Por eso es que tenemos que poner mucha atención al sentido de las palabras como las está utilizando, porque luego como mexicanos agarramos lo que nos conviene y decimos, no, ahí dice, entonces agarramos pretextos para todo. Verso 8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Fíjense qué interesante. El amo se da cuenta de que el mayordomo está haciendo todas estas tranzas y luego lo alaba y le dice: oye, qué inteligente eres. En lugar de reclamarle, en lugar de castigarlo, de correrlo inmediatamente, aunque no se nos dice si lo corre después, es solamente una parábola que está tratando Jesús de describirnos algunos principios. Pero Jesús dice, el amo se da cuenta de la sagacidad del mayordomo. Esta palabra sagacidad se puede traducir de varias maneras, como sabiduría, inclusive como prudencia. En otra parte lo puedes traducir como astucia, pero deja muy en claro que es un tipo bastante inteligente y que el amo se da cuenta de su inteligencia. Y luego dice unas palabras Jesús, según la boca del amo, alaba al mayordomo por haber hecho sagazmente, y ahí se acaba la parábola. Entonces la segunda parte del verso 8 dice: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. En el momento en que termina de explicar la parábola, Jesús voltea con sus discípulos y entonces les suelta uno de los principios más importantes de la parábola y les dice: los hijos de este siglo, refiriéndose a todos aquellos que no están caminando en la luz de Cristo, porque luego los compara con los hijos de luz. A todos aquellos que están alejados, llámale tú los paganos en el Antiguo Testamento, los incircuncisos, los mundanos, los fariseos, ponle el nombre que tú quieras, pero Jesús está diciendo: los hijos de este siglo son más sagaces, más inteligentes, más astutos en el trato con los demás que los que presumen ser hijos de luz. Y una vez más, si lo sacamos de contexto, decimos: ok, entonces hay que ser un poquito más tranza. Entonces la Biblia nos está dando permiso para cambiar las boletas, porque dijo Jesús que hay que ser inteligente, y entonces la Biblia nos enseña, y Jesús alabó al mayordomo en lugar de castigarlo. Entonces tenemos que aprender un poquito más. En nuestro contexto, en nuestra sociedad, le vamos a llamar ser un poco más maliciosos, ser mañosos, amañados, ser un poco más listillos en el asunto de los dineros para quedarnos con un poquito más de dinero. Se me viene a la mente en una ocasión, estando viviendo fuera, como estudiantes siempre estábamos, como estudiante y después también siempre estábamos limitados con el dinero, pero como estudiantes un poquito más apretados con el dinero. Y recuerdo que en una ocasión fui con un amigo a un restaurante de pollo frito que estaba enfrente de donde vivíamos, y me acuerdo que le dieron mal el cambio y le dieron $10 de más. Y yo lo vi muy sospechoso cuando recibió su dinero, y nos salimos. Y cuando salimos me contó una buena noticia: oye, me dieron $10 de más. Y yo, pues, no sé si cristianamente o ingenuamente, ya no sé, porque la parábola ahorita la vamos a explicar, pero yo dije: pues hay que regresarnos y decirle: oye, pues diste más al dinero. Pero él dijo: no, pues présteme, yo había estado orando por dinero. Y me puso en una situación incómoda, porque pues sí tiene necesidad de dinero, pues sí, a lo mejor había estado orando, pero pues tampoco es los medios correctos. La parábola no está tratando de justificar una actitud de ese tipo, ¿verdad? La parábola no está diciendo: oye, a veces vale la pena ser un poquito mañosos en los tratos con el mundo. Pero lo que Jesús quiere que entendamos es que si hay una manera en la cual nosotros tenemos que aprender a tratar a la gente de afuera, a los semejantes que dice él, porque cuando hablamos de los de adentro y los de afuera ponemos una barrera bastante grande, pero más bien Jesús utiliza la palabra los semejantes, a los que están igual que nosotros,
sean hijos de luz o no, sean cristianos o no, sean paganos o no, sean lo que tú quieras o no, aquellas personas que están en una circunstancia similar a nuestra, humanos, luchando con problemas, con cosas buenas, con cosas malas. Y Jesús dice, aprendan a ser astutos con su trato hacia los demás. Uno de los errores que cometemos la iglesia es cerrarnos demasiado hacia nuestra propia cultura cristiana. A veces estamos tan entrincherados en nuestra cultura que perdemos todo tipo de contacto con el mundo real y a veces vivimos en una burbuja que nos impide ser personas de luz como se supone que tendríamos que ser, porque las mismas parábolas de Jesús nos enseñan que nadie puede prender una lámpara y luego dice Jesús y luego esconderla abajo de la mesa. Dice Jesús, eso no tiene sentido. Ser hijo de luz significa que vas a estar en el lugar donde necesitas alusar y no en el lugar donde está toda la luz que pueda existir. Entonces, la parábola no trata de justificar una actitud tranza hacia las otras personas, pero las palabras de Jesús tratan de decirnos que podemos ser un poco más astutos en la manera en que nosotros nos manejamos o nos reunimos con las personas a nuestro lado. Entonces, vamos a ir viendo verso por verso las cosas que tiene que enseñarnos. Este verso 8, la palabra astuto se puede traducir como sagaces, como sabios, como prudentes. En alguna otra ocasión Jesús les había dicho, yo les voy a enviar como ovejas en medio de lobos, sean pues astutos como serpientes y mansos como palomas. Como iglesia tenemos que aprender a desarrollar estas dos cosas, hermanos, esta habilidad de ser mansos, pero también de ser astutos en la manera en que nosotros presentamos el reino de Dios. Platicando con un amigo pastor hace algunos meses decíamos, qué duro a veces es darse cuenta que Dios ha diseñado la vida de tal manera y que la actitud victimista que nosotros tomamos a veces no es capaz de torcerle la mano a Dios para que nos bendiga. Y lo decíamos porque a veces pensamos, no, yo soy cristiano, es que yo me porto bien, es que yo hago esto, es que yo oro, es que yo todo, y creo que me merezco entonces tener algo que yo no tengo, recibir algo que yo no tengo. Y a veces, aunque el Señor responde a nuestras oraciones y a nuestra obediencia, nuestra actitud es más bien una actitud victimista donde decimos, Señor, me merezco tu bendición. La realidad es que no lo merecemos. A veces las bendiciones que queremos no las merecemos, pero platicando con mi amigo decíamos, la gente que es astuta, pero que al mismo tiempo se mantiene en obediencia al Señor, que aprenden a ser mansos en su trato de Dios con ellos, mansos con su prójimo, pero al mismo tiempo a ser astutos en la manera en que se dirigen a los demás, en que administran sus bienes, en que administran su tiempo, ser astutos en la manera en que manejas tu matrimonio, en la manera en que disciplinas a tus hijos. Eso puede ayudar mucho a que avances en los planes de Dios. Pero si en algún momento tú tienes una actitud victimista, es decir, una actitud en que simplemente te echas para atrás y dices, Señor, mira mi dolor y necesito que me ayudes y me saques del dolor, el Señor te va a decir, oye, aprende a ser astuto. Señor, es que me va muy mal en mis finanzas, voy a poner el ejemplo porque la parábola está hablando de administración también y de mayordomía. Señor, es que me va muy mal, necesito que milagrosamente hagas aparecer para pagar la renta. Y el Señor nos ha dado capacidades para hacer crecer las cosas que están a nuestro lado. Si el Señor pone trabajo enfrente de nosotros, aprovéchalo y ponte a trabajar. Si el Señor te abre oportunidades para generar algo de ingreso económico, pues aprovéchalas porque los tiempos están muy difíciles. Porque las noticias, porque el mundo nos está diciendo que cada vez es más difícil la vida en lo económico y cada vez batallamos más. Pero no te estoy tratando de invitar a que seas avaricioso o avaro, a que busques cada vez más acumular. Estoy diciendo que nos quitemos de la mente nuestra actitud victimista y de que todo el mundo tiene que ayudarme y todo el mundo tiene que salir al quite por mí, cuando el Señor nos ha dotado de muchas capacidades para que salgamos adelante. Nos ha dado dones, nos ha dado muchas herramientas que tenemos a nuestro lado y el Señor quiere que las usemos, quiere que estemos ahí listos. Como iglesia estamos en la misma situación. Como iglesia y con la misión que Dios nos ha dado de extender el reino de Dios,
tenemos que aprender a ser astutos también. Tenemos que aprender a compartir, a abrir espacios para hacer vínculos con la gente que no va a la iglesia, que no conoce a Dios, con nuestros semejantes, abrir espacios para servir al pobre, abrir espacios para ir con el huérfano, con la viuda, con el desamparado y ser astutos. Que Dios nos dé esta capacidad de utilizar la mente de Cristo que dice que tenemos para entonces alcanzar a las más personas. Me llama la atención este momento en el que nos narra los evangelios, cuando había mucha gente siguiendo a Jesús, y luego se acuerdan que dice que les empezó a dar hambre, que había unas multitudes de 10,000 personas, 12,000 personas, algunos dicen eran puros hombres, habría que agregarle a las mujeres y a los niños, y eran multitudes muy, muy grandes, y ya llevaban mucho tiempo escuchando a Jesús, y llegan con el chisme y le dicen: oye, Jesús, que tienen hambre. Yo no sé quién pensó, oye, esto es trabajo de Jesús, ¿verdad? Que les dé comer, pues ¿para qué los tiene aquí? Pero alguien dijo: vamos a decirle a Jesús: oye, Jesús, tienen hambre. Y se acuerdan que Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y se alimentan todos ellos, y los discípulos se llevan también para su casa. Se ha discutido si era necesario, si era importante, si es parte del evangelio alimentar a la gente en necesidad, si realmente tenían verdadera necesidad. A lo mejor no eran los más pobres, a lo mejor había gente ahí que sí tenía para ir a comprar algo, a lo mejor había gente ahí cercana que pudiera ir a su casa a hacerse un sándwich o hacerse algo de comer. Pero ahí se nos muestra que Jesús pensaba de manera práctica también, y utiliza medios que para nosotros pueden ser medios terrenales o medios materiales para mantener a la gente interesada en el reino de Dios y que las necesidades físicas no fueran un estorbo. En otra ocasión, cuando Jesús está en las bodas, ¿se acuerdan del primer milagro de Jesús? Oye, Jesús, que ya se acabó el vino. Y Jesús dice: pues ¿tienen agua? Pues sí, vamos a convertirlo en vino. Sería inocente pensar que Jesús quería continuar con la fiesta nomás por continuar con la fiesta, ¿verdad? Jesús tenía una agenda de reino detrás, pero tenía que utilizar los medios milagrosos y los medios materiales para que el reino de Dios se manifestara de alguna manera. Tanto que nosotros seguimos hablando de este milagro como el primer milagro de Jesús, cuando se manifiesta Jesús, su divinidad, ante su madre que queda sorprendida, ante las personas cercanas que estaban en este lugar. Pero Jesús era astuto también en la manera en que él manejaba los recursos y las herramientas que tenía a su mano. Verso 9, las posesiones materiales. Fíjense lo que dice el verso 9: yo os digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas les falten, los reciban en las moradas eternas. Otro verso que puede prestarse a la confusión. Ganen amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué significa eso? Un poco más adelante en la parábola nos vamos a dar cuenta que esta palabra injusta va a tener varios sinónimos a lo largo de la parábola. Ahorita las vamos a ver. Pero básicamente Jesús está refiriendo a aquellas posesiones materiales que tenemos en este momento, que hemos ganado a través del trabajo, que hemos ganado a través del esfuerzo, aquellas cosas que hemos acumulado para nuestra vida del día a día. Cuando habla de injustas, aunque la palabra sí tiene que ver con algo injusto, algo impío, algo malo, Jesús está tratando de poner un contraste con lo eterno, y ahorita lo vamos a dejar más claro. Pero por lo pronto en el verso 9 dice: hagan amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas les falten, ¿cuáles? Las riquezas injustas, las reciban en las moradas eternas. ¿Qué nos va a recibir en las moradas eternas? Las riquezas injustas. De eso está hablando Jesús. Entonces decimos: ¿cómo es que son injustas y nos van a recibir en las moradas eternas? Y es que Jesús está tratando de poner aquí en claro dos panoramas que se van a aclarar más a lo largo de la parábola. Jesús está hablando de lo que tenemos en el hoy, en el ahora, y Jesús está hablando de lo que vamos a tener en la eternidad. Jesús está tratando de dejar algo claro: lo que tenemos en estos momentos a nuestro alcance, hermanos, es algo que se nos da como una prueba para que administremos correctamente estos bienes, de tal manera que cuando se nos den las riquezas eternas
podamos administrarlas bien. ¿Se acuerdan? Porque has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Se acuerdan de estas frases de Jesús? Esta frase no nos está diciendo, oye, hoy gano 10,000 pesos y si soy fiel con mi diezmo, voy a ganar 100,000 pesos mañana. No nos está hablando de eso. Cuando Jesús habla en este sentido de lo poco y de lo mucho, está diciendo, lo poco es lo que vivimos aquí en la tierra. Lo mucho es lo que tendremos en la eternidad. Todo el mundo quiere ganar más. Es que nos suban el sueldo, voy a ser justo en lo poco, fiel en lo poco y que quiero ganar un poquito más. Pero Jesús está hablando de eternidad. Jesús está hablando de reino. Jesús dice, mientras lo que ganes y tengas aquí te llegue como provisión en esta tierra, seas sabio para administrarlo y seas astuto para administrarlo, te espera en el cielo. Entonces sí, lo mucho, hermanos, no nos va a llegar en esta tierra. Qué triste, ¿no? Ay, es que yo quisiera, es que yo necesito, ay, es que yo esto, es que lo otro. O sea, les platiqué en varias ocasiones, les he platicado de ese pastor que regaló su carro, ¿se acuerdan? Y esperaba una flotilla de carros al llegar a su casa porque decía 100 por uno, 100 por uno, 100 por uno, y en fe, y fue y lo regaló y nunca le llegó. Yo ya les he platicado, yo conocí a ese pastor como 8 o 10 años después de que había dado su carro y decía, yo sigo andando en metro, no he podido comprar un carro desde que lo di. Porque nuestra mente con recompensas inmediatas quiere que cuando nosotros somos fieles con nuestro dinero, ya sea a la iglesia o ya sea hacia el prójimo o ya sea hacia el necesitado, queremos inmediatamente la recompensa, porque nuestra carne siempre está deseosa de acumular. Todas las palabras de Jesús que tienen que ver con lo poco y lo mucho, tienen que ver con esta tierra y con la otra. Con lo que tenemos aquí, sea que ganes poco o mucho, es poco comparado a la herencia que tenemos en los cielos. Entonces Jesús está diciendo, cuando se te acabe lo que tienes aquí, porque eventualmente se te va a acabar, porque vas a fallecer y no te vas a poder llevar absolutamente nada a la otra, al otro mundo, a la otra realidad. Dice Jesús, cuando te falten esas riquezas, allá te van a estar esperando las verdaderas riquezas. Un principio de administración entonces es, aquí en el verso 9, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Utiliza tus recursos materiales que tienes en esta tierra para hacer vínculos con la gente, con tus semejantes, con las personas cercanas a ti. Ahorita decíamos que la iglesia a veces nos atrincheramos o nos encerramos en la iglesia y creemos que todo, y hemos creado una subcultura de iglesia que es buena, pero a veces resulta dañina. Ya lo he hablado hasta el cansancio. Libros cristianos, películas cristianas, fiestas cristianas, antros cristianos, cafés cristianos, restaurantes cristianos, música cristiana, escuelas cristianas, primaria, secundaria, terciaria, nueva, primaria, secundaria, bachilleres, preparatoria. Tenemos todo lo necesario para no salirnos nunca de nuestra burbuja si así lo deseamos. Pero esta es una negación del principio: vayan y hagan discípulos a todo el mundo. Es bueno una formación, hay que tener cuidado. Yo estoy a favor de que nuestros hijos estén cuidados con una cultura cristiana. Y a mi esposa le tocaba que le ponían los VeggieTales y las caricaturas cristianas. Y digo, bueno, caricaturas cristianas en lugar de que estuviera viendo Los Caballeros del Zodiaco, que era lo que me tocó ver a mí, o escuelas primarias cristianas para que no les metan la ideología de género que la CEP está tratando de impulsar. Lo entiendo. Pero en algún punto la iglesia tiene que darse cuenta de que nuestro llamado no es nada más estarnos edificando unos a otros, sino que hay un mundo sediento verdaderamente de las buenas noticias del reino, y que nuestros recursos nos han sido dados para entablar vínculos con ellos. De eso se trata la parábola también. De entender que lo que tenemos tiene que ser aprovechado para el reino de Dios, tiene que ser vinculado con el prójimo. Hay personas en verdadera necesidad, hay personas en verdadero conflicto, y ahí es donde se nos abren las oportunidades para nosotros presentar un evangelio real, como Jesús, multiplicar el alimento y hablarles del reino de Dios.
Las posesiones materiales o las injustas entonces nos sirven como un puente para alcanzar a más personas con el evangelio del reino de Dios. Los rabinos tenían un dicho que decían: los ricos ayudan a los pobres en este mundo, pero los pobres ayudan a los ricos en el mundo venidero. ¿Se acuerdan de la parábola de Lázaro y el hombre rico que están tratando de prestarse ayuda unos al otros, pero en algún punto no se podía? El asunto con las riquezas y con lo que tenemos hoy en día, hermanos, es que nos traen recompensas también para la vida eterna. Cuando nosotros gastamos bien y utilizamos bien nuestro dinero, y no solamente nuestro dinero, nuestras posesiones materiales para el reino de Dios, hay recompensa. Había un teólogo que se llamaba Ambrosio del siglo IV que decía que, comentando la parábola del rico que hizo graneros más grandes, decía Ambrosio: los regazos de los pobres, las casas de las viudas, las bocas de los niños son los graneros que permanecen para siempre. ¿Se acuerdan que este hombre rico quería hacer graneros más grandes para acumular y acumular? Estos graneros es la gente que está en necesidad también. Fíjate lo que dice Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando nosotros utilizamos nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro tiempo para hacer amistades con nuestro prójimo, cuando nosotros damos desinteresadamente hacia el necesitado y al pobre, dice Proverbios, a Dios le estás prestando dinero y Él te lo va a pagar. Dime si eso no es un principio bien poderoso. Es un verso que vale la pena atesorar dentro de nuestros versos favoritos. Si tienes alguna lista de tus versos favoritos, puedes anotar ese, porque nos da un principio de administración financiera cristiana muy poderoso. Cuando tú sueltas, cuando decides que lo que tienes es prestado de parte de Dios para el extendimiento del reino, Dios pone sus ojos sobre ti y Dios te va a recompensar. Y puede ser que te recompense en esta tierra, pero la recompensa más grande vendrá en los cielos. Las posesiones materiales, dice William Barclay, no son pecado en sí mismas, pero son una gran responsabilidad. Si Dios ha puesto en tu mano algo, tienes una gran responsabilidad. Versos 10 y 11, vamos a leerlos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, fíjate, fiel en las riquezas injustas. ¿Se fijan cómo la palabra injusta toma un sentido distinto en la parábola de Jesús? Porque dice, nos han sido dadas por Dios, de tal manera que tienes que ser fiel. Dice, en las riquezas injustas. Verso 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Estos 3 versos vale la pena que los releas y los releas y los releas toda la semana, porque nos va a hablar de 3 conceptos diferentes. Verso 10, verso 11, verso 12 nos habla de cosas injustas, nos habla de cosas pequeñas, todas son las mismas, nos habla de las cosas materiales, nos habla de lo que es ajeno y nos habla de lo que es falso. Con estos 5 adjetivos describe Jesús lo que tenemos hoy en día, lo que puedes palpar y que ha sido dado por Él. Él le llama injusto, pero dice, también en eso tienes que ser fiel. Les pone adjetivos que son cosas bastante innecesarias, pasajeras, falibles, no son dignas de que pongamos nuestra confianza en ellas. Y luego las contrasta con otros 5 adjetivos para hablar de lo que tiene sustancia.
las cosas que son justas, las cosas que son muchas, las que son eternas, las que son nuestras y las que son verdaderas. Por eso en estos 3 versos, desde el verso 10, utiliza diferentes adjetivos. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, en lo muy ¿qué? Poco. También en lo más es injusto, en lo mucho. En las riquezas injustas, si eres fiel o eres infiel, ¿quién te va a confiar lo que es verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te va a dar lo que es vuestro? Todo el sentido de la parábola, sé que resulta un poco confuso, pero puedes leerlo en tu casa, medítalo. Lo que está tratando de decirnos es: lo que tenemos hoy en día, hermanos, nos ha sido dado como un préstamo y tenemos que administrarlo bien. Y si lo administramos bien, el Señor nos va a dar lo verdadero, lo que es mucho, sobre mucho te pondré, lo que perdura, lo que es eterno, lo que nos corresponde como herencia en Cristo. Cuando nosotros empezamos a ver lo que tenemos a nuestro alrededor como prestado, entonces empezamos a actuar de manera distinta, porque nos damos cuenta que la parábola también se trata de nosotros. Porque cuando nos damos cuenta que lo que tenemos es prestado, sea que ganes mucho o seas poco, sea que hayas acumulado muchas cosas o pocas, sea que el Señor te haya bendecido mucho o poco, empezamos a darnos cuenta de que todo es prestado y que nosotros estamos reflejados en la parábola y que nosotros mismos podemos ser los malos administradores y los malos mayordomos que estamos viendo en este hombre. Porque en un principio la parábola tiene mucha simpatía cuando pensamos: sí, seguro era un señor allá que era todo desaliñado, seguro era borracho, seguro era bien tranza, seguro era bien mal hablador, seguramente era así, así, así. Pues míralo, se estaba robando dinero. Pero cuando Jesús continúa, dice: oye, estoy hablando de ti. Tú puedes ser ese mal mayordomo y ese mal administrador. Y entonces nos damos cuenta que no se trata de los estereotipos que tenemos de la gente tranza, sino que Dios nos dice: a ti te he dado algo para que administres, sea poco o sea mucho, y tienes que ser responsable de ello, porque en algún momento Dios quiere darnos lo verdadero y lo abundante, pero si no somos fieles en lo que nos ha dado ahorita, no vamos a poder recibir lo eterno. Entonces sí, la parábola tiene mucho sentido. Yo puedo ser ese mayordomo infiel. Es que no tengo lo suficiente para administrarlo. Es que tienes lo que Dios te ha querido dar para administrar. Esta parábola, junto con la parábola de los talentos, que también habla de mayordomía, nos habla del mismo principio. A uno se le dieron muchos talentos, a otro más o menos, y a uno se le dio uno nada más. Y se esperaba que el que se le dio uno también lo hiciera rendir. Y el que se le dio 4 también, y el que se le dieron 10, y el que se le dieron 5, lo que tengas, lo que el Señor te haya dado, necesitamos aprender que es prestado, que el Señor nos lo ha prestado para administrarlo correctamente. Termino ya nada más con 2 principios importantes. Jesús aplica este principio a la eternidad cuando nos dice: en la tierra te tienes que hacer cargo de cosas que no son realmente tuyas, porque no te las puedes llevar contigo cuando salgas de este mundo. Solo tenemos las cosas prestadas y no somos más que administradores, y no podemos tenerlas de manera permanente. Y un segundo principio para concluir. En otro sentido, va a ser en el cielo donde recibiremos lo que será nuestro realmente y para siempre. Y lo que recibamos en el cielo dependerá de cómo hayamos nosotros administrado las cosas que tenemos en nuestra tierra. Estamos en un periodo de prueba, estamos en un periodo donde Dios pesa nuestros corazones. Y si Dios te ha bendecido mucho, si Dios te ha bendecido poco, el Señor sabe cuánto ha puesto en nuestras manos para que lo multipliquemos. Pero una cosa es muy clara: sea astuto en la manera en que manejas tus recursos y utilízalos
para vincularte con la gente en necesidad. Los recursos que tenemos son para que el reino de Dios siga avanzando, siga creciendo, se siga extendiendo por este mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias porque no nos ha faltado nada. Gracias porque en nuestras mesas, Señor, tú pones el alimento que necesitamos. Dice tu palabra que no hay justo desamparado y no hay una descendencia de este justo que esté mendigando pan. Y nosotros creemos que lo que tú nos has dado, Señor, es bueno en primer lugar. Creemos que lo que tú nos das, lo que tú pones en nuestras manos es bueno, pero también creemos que con cada cosa que tú nos das viene una responsabilidad de administrarlo para tu reino, Señor. Queremos pedirte esta tarde que nos hagas astutos. Queremos pedirte esta tarde, Señor, que nos permitas pensar con sagacidad, con sabiduría, con prudencia, con lo que tenemos, Señor, que pensemos la mejor manera de invertirlo, Señor. Dice tu palabra que tú nos das semilla al que siembra y pan al que come, Señor. Y como hemos orado otras veces, no nos queremos comer la semilla la queremos sembrar. Y no queremos sembrar el pan, queremos comernos el pan. Danos la sabiduría para identificar nuestra semilla y danos la sabiduría para identificar nuestro pan. Haznos personas sabias, Señor, para tu reino, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Santo. Amén.